En dos ocasiones José fue despojado de sus vestidos. ¿Qué simbolismo sagrado encontramos detrás de esto? Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchísimas gracias a todos por los mensajes que me han dejado a lo largo de esta semana que les he podido compartir algún contenido. En la oportunidad que nos compete en esta ocasión, voy a hacer una pequeña intervención con respecto al programa de esta semana del Ven Sígueme. Y este título del video lleva por nombre No es una historia, es una advertencia antes del regreso del Señor. Hermanos, la historia de José, sus hermanos, sus padres y lo que ocurrió posteriormente luego que fue vendido a Egipto, yo la abordé en un video y hice un paralelo respecto a José y lo que vivió el Salvador Jesucristo. Este paralelo lo hizo el presidente Russell M. Nelson en su momento y yo compartí un video al respecto de este análisis y lo van a ver luego al finalizar este video el enlace que los va a dirigir a ese análisis anterior que yo había hecho. Sin embargo, en esta ocasión quiero abordar, como lo ven en pantalla, dos versículos. Hermanos, y como yo les he dicho antes, una de las maneras en que aprendo es por asociación. Es decir, si hay un bloque de escrituras o encuentro algo de la historia que ocurrió, trato de asociarlo con algo previo que había ocurrido o algo posterior que ocurrió. Afortunadamente en este relato, en este bloque de escrituras, en este bloque de capítulos, hay algo similar que ocurrió en dos ocasiones. En el capítulo 37, versículo 23, se habla de la túnica de colores que dio el padre de José a él cuando era joven. Y dice que sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta. Y posteriormente, luego de la historia de cuando él fue vendido, ¿verdad? A Egipto, él logra, ¿verdad?, ganarse la confianza de los líderes, del hogar, de todo lo que le habían puesto a su responsabilidad. Y dice el capítulo 39, versículo 12, lo siguiente: y ella, es decir, la esposa del rey, lo asió de la ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió afuera. Hermanos, ¿por qué para mí es relevante estos dos versículos? Porque indican una situación que se repite. Primero, cuando José era joven, antes de cumplir toda esa misión que inclusive él había visto en sueños, pero él no la había cumplido. Eso hablaba de un tiempo futuro. Y posteriormente, ya cuando él no estaba junto a su familia, se le presenta la misma ocasión en que él es despojado de su ropa, en esta ocasión por una mujer que intentaba acostarse con él. Entonces, hermanos, ¿qué aprendo, al menos viendo estos dos momentos diferentes en la vida de José? Primero, estamos viendo a José a una edad temprana, todavía con mucho por delante, eh, por cumplir, por llevar a cabo. Sin embargo, sabemos que en la historia el simbolismo de José se hace con el Salvador Jesucristo. ¿Quién le entrega esta túnica a José? Su padre. ¿Quién le entrega, verdad, el poder? ¿Quién le dio la gloria? ¿Quién es el unigénito de nuestro Padre Celestial? Jesucristo. Entonces, esto claramente es una alusión al Padre y al Hijo, quien entrega de alguna manera esta túnica, esta responsabilidad, este poder para llevar a cabo la salvación de la humanidad, para que fuera o fuese nuestro Salvador, para que llevase a cabo la expiación. Sin embargo, también podemos ubicarnos nosotros en esa posición de José. Y así lo veo yo. Antes de venir a esta tierra, nosotros también
fuimos preparados para nacer en este tiempo. Por eso se llama plan de salvación. Un plan no es algo que ocurre mediante el caos, mediante la coincidencia, mediante el azar. No, es parte del plan. El hecho de que nosotros estuviésemos viviendo en pleno 2026 es parte de ese plan. La misma hermana Wendy, esposa del presidente Nelson, lo dijo en su momento a los jóvenes. ¿Se han preguntado por qué nacieron en esta época y no en otra? Bueno, porque fueron escogidos para nacer en la época más difícil, previa a la segunda venida del Señor. Entonces, esta parte, cuando él es despojado, de hecho, se dice que los hermanos tenían envidia, no solamente por la túnica de colores, sino por los sueños y el amor que el padre de José tenía hacia él. Hermanos, es la misma envidia que mostró Satanás en la preexistencia, y sus secuaces que lo siguieron mostraron la misma envidia hacia nosotros y hacia todos los que siguieron ese plan. Entonces, ese primer versículo del capítulo 37 de Génesis lo asocio con nuestra preexistencia, con esta misión que se nos encomendó antes de venir a esta tierra. Ahora, el siguiente momento en donde la esposa de Potifar lo de alguna manera lo acorrala y le quita la ropa, ¿verdad? Luego miente, ¿verdad? Descaradamente haciendo que él sea encarcelado, hace alusión a esa primera ocasión en donde de alguna manera Satanás en la preexistencia quiso despojarnos de esta oportunidad de venir a esta tierra. Entonces, este estado que muestra José aquí en esta ocasión con la esposa de Potifar, creo que hace una alusión, y así lo veo yo, a nuestro estado terrenal. Satanás no se ha cansado ni se cansará de intentar despojarnos, despojarnos de esa vestidura sagrada que ha colocado sobre nosotros nuestro Padre Celestial en estos últimos días. Ahora, ¿qué simboliza la túnica de colores o la ropa, verdad, que tenía José y de la cual fue despojado? La túnica, hermanos, o la ropa, podemos hacer sinónimos y voy a hacer varios a través de varios versículos en las Escrituras. Voy a leer Moisés 4:27 y dice, y yo Dios el Señor hice túnicas de pieles para Adán y también para su esposa, y los vestí. Aquí encontramos, hermanos, quién nos viste, quién vistió a nuestros primeros padres. Fue el mismo Dios, el mismo Señor los vistió y él mismo le hizo esa túnica de pieles. Esto tiene una semejanza a Doctrinas y Convenios 95:8 y dice, sí, de cierto os digo, os mandé edificar una casa en la cual me propongo investir con poder de lo alto a los que he escogido. Entonces, aquí dice, me propongo investir. Y Moisés dice que él mismo hizo túnicas de pieles y los vistió. Ahora, hermanos, ¿qué relación tiene esto con lo que hacemos en el templo? La hermana Annette Dennis dijo, el garmen del santo sacerdocio es profundamente simbólico y también señala hacia el Salvador. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, tuvieron que abandonar el jardín de Edén. Se les dieron túnicas de pieles para cubrirse. Es probable que se hayan sacrificado un animal para hacer dichas túnicas de pieles, como símbolo del sacrificio del Salvador por nosotros. Kafar es la palabra hebrea básica que significa expiación y una de sus acepciones es cubrir. Nuestro garmen del templo nos recuerda que el Salvador y las bendiciones de su expiación nos cubren durante toda la vida. Al vestir el garmen del santo sacerdocio cada día, ese bello símbolo se convierte en parte de nosotros. Esta misma palabra, cubrir, es la que se utiliza o la que utilizó Jehová del Antiguo Testamento para mandar a Noé a que cubriera con brea el arca, la protegiera. Tiene que ver con esta misma palabra, kafar, y es un derivado simbólico, hermano, de la expiación de Jesucristo. Hay un significado simbólico profundo y hermoso en el garmen del santo sacerdocio y su relación con Cristo. Creo que mi voluntad de vestir el santo garmen se convierte en mi símbolo para Él. Es mi propia señal personal a Dios
y no una señal para los demás. Hermanos, esto es importantísimo porque en la medida en que nosotros avanzamos en la senda de los convenios, una manera de poder medir nuestra relación con el Salvador es en la manera en que nosotros utilizamos esa señal personal de el garmen del santo sacerdocio. Esto, el liderazgo muchas veces nos pregunta, ¿cómo está la relación con el Señor? Bueno, nosotros podemos decir, bueno, está bien, oro, leo, voy a la capilla, me esfuerzo por pagar el diezmo, etcétera. Pero no nos extrañemos que quizás en una ocasión pueda preguntarnos el líder, ¿cómo está utilizando el garmen del santo sacerdocio? Porque el garmen es una señal personal. Es una señal personal. Nuestro obispo, nuestro presidente de estaca o los líderes de la presidencia de estaca nos pueden hacer este tipo de preguntas. Hermanos, pero hay algo más que me gustaría destacar porque en meses recientes, después de los cambios estéticos que se le hicieron a los garments, al menos en Estados Unidos hubo mucho revuelo por todo este tema. Vi muchos podcasts, vi mucho contenido en inglés respecto a esto. Y para ellos quizás fue un tema controversial todo lo que había ocurrido. Unos estaban a favor, otros en contra. Pero en este mensaje del 2024 de la hermana Dennis, si ustedes le dan a la palabra de más, a esa que está a la última palabra del párrafo, los va a llevar a la referencia 39 de ese mensaje. Y dice lo que está sombreado. Debemos procurar no juzgar el modo que otras personas usen el garmen del templo. Hermanos, y esto es un mensaje para todos nosotros. No juzgar el modo en que otras personas usen el garmen del templo. ¿Por qué? Lo acabamos de ver. Porque eso es una relación personal entre esa persona, hombre o mujer, y el Señor. Nosotros no debemos meternos en esa relación del hermano o la hermana con el Señor. Eso es algo entre él y el Señor. Entonces, eso va a depender mucho de la comprensión de la persona, de la madurez espiritual, pero no podemos, como ella indica, juzgar cómo está utilizando el garmen del santo sacerdocio, porque es parte de esa relación personal con el Señor. Así que esto es una amonestación clara de la hermana Dennis a todas esas personas que ven este tema controversial del uso del garmen y cómo se lleva a cabo. Ahora, avanzando en este punto, encontramos también el manto de Jesús en Marcos 5 y dice, y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Sabemos lo que ocurrió, pero 3 versículos después dice, inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo que había salido virtud de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Fíjense lo que él interpreta de lo que había ocurrido. Había salido virtud de él. ¿Qué tiene que ver el manto con la virtud? ¿Cómo fue que salió virtud del Salvador? Dice el Manual de Ayuda para las Escrituras. Virtud se traduce de la palabra griega dinamai y significa poder o fuerza. José Smith explicó que la virtud a la que se hace referencia aquí es el espíritu de vida y que a veces nos debilitamos al dar bendiciones. Estas observaciones de Jesús y José Smith implican una transferencia de poder en tales ministraciones. Así que, hermanos, encontramos un sinónimo de este manto de Cristo, haciendo alusión inmediatamente a la virtud, a la fuerza o poder. Y esto, haciendo alusión a las palabras del profeta José Smith, hace alusión también a lo que ocurre cuando damos, como poseedor del sacerdocio, una bendición de salud. Inmediatamente hay una transferencia de poder en tales ministraciones. Así que, hermanos, el manto de Cristo también podemos compararlo a el manto de Elías. Y dice, Segunda de Reyes 2:8, tomó entonces Elías su manto y lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco.
el manto de Elías hace una representación de el manto profético. Y esto hacía alusión a que él era el hombre que el Señor Jehová del Antiguo Testamento había llamado. Esto posteriormente volvió a ocurrir con Eliseo y es lo que recientemente han manifestado los apóstoles, que ha ocurrido en esa transferencia de poder entre el presidente Nelson luego de su fallecimiento y el presidente ahora Dallin H. Oaks. Así que el manto, ¿verdad?, hace alusión a el poder también y a la profecía que se nos da por medio del presidente de la iglesia. Ahora, encontramos también en las escrituras haciendo alusión a los vestidos, la ropa, a Efesios 6, quien habla de la armadura de Dios y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Habla de armadura, pero también habla de vestirse con la coraza de justicia. Luego, Colosenses nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, que es el vínculo de la perfección. Hace alusión a vestirse, hermanos, no solamente con, ya vemos, con la armadura de Dios, sino también con todos estos dones del Espíritu Santo. También habla, ¿verdad?, en Primera de Tesalonicenses sobre esta armadura y dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá como ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Todo esto haciendo alusión, estas tres referencias doctrinales, hermanos, en el Nuevo Testamento, a la armadura de Dios, pero también hace alusión, hermanos, directamente a la preparación para la segunda venida. ¿Quiénes van a reconocer el momento cuando venga el Señor? ¿Quiénes pueden reconocer las señales? Y para quienes no va a venir como ladrón en la noche el Señor, para los hijos de luz. Es decir, aquellos que son vestidos, ¿verdad?, con la coraza de la fe, con la armadura de Dios. Hermanos, varias veces se menciona la palabra vestirse, vestidos, vestido. Es decir, hay una acción inmediata en todo esto. Ahora, nos vamos a Doctrina y Convenio 113. Y en esta ocasión, en el versículo 7, dice: preguntas hechas por Elías Hibi. ¿Qué quiere decir el mandamiento dado en el primer versículo del capítulo 52 de Isaías, que dice: vístete de poder, oh Sión? ¿Y a qué pueblo se refería Isaías? Es una pregunta que hace este hermano, Elías Hibi. Y el profeta José Smith, por revelación del Señor, dice: se estaba refiriendo a los que Dios llamaría en los últimos días, los cuales habrían de tener el poder del sacerdocio para establecer de nuevo a Sión y efectuar la redención de Israel. Vestirse de poder significa vestirse con la autoridad del sacerdocio al que ella, Sión, tiene derecho por linaje, también para recuperar el poder que había perdido. Hace una alusión directa, hermanos, a el vestirse con el poder del sacerdocio. Y lo vimos al principio, hablando del garmen del santo sacerdocio. Y habla al finalizar que es un derecho por linaje que debe recuperar luego de haberlo perdido. ¿A qué se estaba refiriendo a esto de haberlo perdido? Estaba haciendo una representación, hermanos, a la apostasía que ocurrió luego del fallecimiento del Salvador Jesucristo y sus apóstoles. Y dice Doctrina y Convenios en la sección 109, que es la sección
de la oración dedicatoria del templo de Kirtland. Para que tu iglesia salga del desierto de las tinieblas y resplandezca hermosa como la luna, esclarecida como el sol e imponente como un ejército con sus pendones, y sea ataviada como una esposa para aquel día en que quitarás el velo de los cielos y harás que las montañas se derritan ante su presencia y sean alzados los valles y allanados los lugares ásperos, a fin de que tu gloria llene la tierra. Vemos, hermanos, que se introduce otro elemento de cómo podemos estar vestidos, hablando a la iglesia en general, porque dice al principio, para que tu iglesia salga del desierto de las tinieblas. Habla de esa apostasía. El versículo 74 dice, y sea ataviada como una esposa. Luego dice, para que se hallen limpios nuestros vestidos y seamos ataviados con mantos de rectitud, con palmas en nuestras manos y coronas de gloria sobre nuestra cabeza, y seguimos gozo eterno por todos nuestros sufrimientos. Es decir, hermanos, aquí encontramos en las Escrituras otra manera en que como iglesia podemos estar vestidos con mantos de rectitud, y hace una similitud con una esposa ataviada para esperar al novio. Sabemos que el novio, hermanos, es el Señor Jesucristo que vendrá por segunda vez. Ahora, hermanos, estos vestidos o mantos de rectitud también lo podemos encontrar en Jacob 1:19. Él nos dice, y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos, y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Aquí hace una relación nuevamente al poder, a la autoridad del sacerdocio, pero con la responsabilidad también de magnificar esa autoridad que se nos ha dado a los poseedores del sacerdocio y que también las hermanas han hecho convenios en el templo. Y hace alusión, hermanos, a que esa responsabilidad se nos va a requerir o se nos va a pedir, hermanos, en el juicio final, cómo de alguna manera magnificamos este sacerdocio que se nos ha dado. También se nos dice en Apocalipsis 3:5 que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí hace nuevamente alusión a las vestiduras blancas, a lo mismo que Jacob 1:19 había hablado como nuestros vestidos. La promesa es que si nosotros vencemos, hermanos, vamos a ser vestidos con vestiduras blancas en ese día final. Ahora, hermanos, en resumen, después de haber leído todo este bloque de escrituras, ¿qué aprendemos con todas estas referencias que encontramos en las escrituras y que leímos recientemente? Túnicas de pieles, manto de Jesús, el manto de Elías, la armadura de Dios, ataviada como esposa o nuestros vestidos. Hermanos, si se dan cuenta, todo esto que acabamos de leer habla lo contrario a estar desnudo o a mostrar la desnudez. Desde Adán y Eva, ¿verdad? Desde la caída de Adán y Eva hasta el juicio final en donde se nos van a dar vestidos, ¿verdad? O se nos va a recompensar con mantos blancos, toda nuestra vida, todo este proceso, esta dispensación, este estado mortal de la tierra, hermanos, hace alusión y todo queda enfocado en estar vestidos, en estar preparados espiritualmente. Si ustedes hacen un ejercicio individual, van a darse cuenta que cada uno de estos elementos apunta a algo, a una perspectiva diferente, al garmen del santo sacerdocio, al templo, a la preparación personal de la armadura de Dios, a los atributos de Cristo, a los dones del Espíritu, a las bendiciones que recibimos por parte del manto de Jesús también, que se deriva del poder del sacerdocio,
a la preparación de la iglesia para la segunda venida como una novia o una esposa ataviada, a nuestra mayordomía como mesoneros, como lo vimos esta semana de ese mesón, hablando de nuestros vestidos. Hermanos, todo esto apunta a diferentes perspectivas, a diferentes elementos, pero todo, hermanos, se centra en lo mismo, en nuestra preparación. Estar vestido significa estar preparados. Hermanos, si en las Escrituras encontramos diversas alusiones a estar preparados, la gran pregunta es, ¿por qué José, sus hermanos, le despojaron de esta túnica y por qué la esposa de Potifar le despojó de su ropa? ¿Quién nos quiere despojar? ¿Quién nos quiere quitar esas bendiciones? ¿Quién nos quiere de alguna manera hacernos ver desnudos ante nuestro Padre Celestial? Y aquí vienen dos advertencias que quiero mostrarles. Mateo 22 dice, y le dijo, hablando de la parábola de la boda o la cena de bodas que prepara el rey para su hijo. El rey se acerca a este hombre que entra cuando no estaba vestido acorde. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y tomadle y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, sin estar vestido hace alusión a si no estamos vestidos como lo hemos venido leyendo en todas las escrituras, acorde a esa cena de bodas, a esas bodas del Cordero. Hermanos, ya sabemos el resultado. Lo indica el versículo 13 que ustedes ven en pantalla. La otra advertencia, hermanos, la encontramos en Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y cuida sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, cuidar las vestiduras para que no ande desnudo. ¿Quién quería que José estuviese sin sus vestiduras? ¿Quién quería que él estuviese desnudo? ¿Quién quería quitarle esa virtud, ese poder, ese privilegio que él tenía de haber sido escogido por el Señor? De hecho, la Escritura dice que José era favorecido del Señor. Hermanos, sus hermanos o la esposa de Potifar hacen una alusión para nosotros a Satanás y sus secuaces. Es él quien nos quiere ver simbólicamente y espiritualmente desnudo ante el Señor y ante nuestro Padre Celestial. Es él quien quiere despojarnos de todos estos convenios que nos atan al Señor, despojarnos de la virtud, despojarnos de los dones del Espíritu, despojarnos del poder del sacerdocio, que no es lo mismo que la autoridad del sacerdocio. La autoridad se da por imposición de manos, mas el poder viene por vivir los convenios. Ese poder, hermanos, que se manifiesta también en nuestra relación personal con el Señor a través del uso del garmen del santo sacerdocio, es Satanás, es el adversario quien nos quiere despojar, como los hermanos de José y como la esposa de Potifar despojaron a José en su juventud y luego en su adultez. De la misma manera, hermanos, Satanás nos quiere despojar a nosotros. Así que en preparación para la segunda venida, hermanos, cuidemos nuestras vestiduras. Cuidémonos, mantengamos siempre nuestras defensas espirituales altas. No bajemos la guardia, no bajemos la guardia, sea en la juventud como José, o sea cuando ya una persona es adulta, espiritualmente hablando, sea que usted sea nuevo converso, o sea que usted tenga 30, 50, 80 años de miembro o haya nacido dentro del convenio, no puede bajar la guardia. El propósito del adversario siempre es que nosotros nos mantengamos sin esa vestidura que el Señor preparó
para nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hermanos, es mi testimonio de que en la medida en que nosotros nos mantengamos escuchando la voz del Señor a través de sus profetas y la voz del Señor a través de sus escrituras, nosotros podemos también estar vestidos guardando los convenios que hicimos en el templo. Testifico, hermanos, de que la mejor manera de poder estar vestidos es haciendo lo que el presidente Nelson nos reiteró en muchas ocasiones: guardar los convenios que hicimos. No hay nada de mágico en todo esto. Ya usted y yo conocemos lo que tenemos que hacer. Testifico de que el Salvador vive, que Él vendrá por segunda vez de manera literal. Y estas cosas las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir el video, reaccionar con un me gusta y dejarme saber sus opiniones, impresiones adicionales y pensamientos en la cajita de comentarios. En la descripción del video van a encontrar el enlace principal o uno de los enlaces en donde extraje parte del contenido. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. La Hasta obra luego. más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.